el senador Higinio Martínez de Morena a criticar este discurso permanente para denostar al ejército y las Fuerzas Armadas. Esto es lo que dijo también desde tribuna el senador Martínez. Gracias, presidenta. Podría dejar pasar la intervención de los senadores que me antecedieron, porque entiendo que es parte de un discurso permanente que hemos escuchado durante los 3 años, de ante una mención del ejército, de las Fuerzas Armadas, se viene aquí y se aprovecha el momento para decir que hoy nuestras Fuerzas Armadas prácticamente son lo peor que existe en este asunto. En todo momento se habla de militarización de este país, negamos, pero no voy a entrar en ese terreno porque lo que yo presenté es un dictamen de la Comisión de Defensa y de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, que no tiene nada que ver con lo que he escuchado ahorita, no tiene nada que ver. Con todo el cariño y respeto, mi querido Emilio, no tiene nada que ver lo que aquí se está proponiendo en el dictamen con el discurso permanente que se tiene para denostar al ejército, a la Fuerza Aérea. Y aunque no digan que no es al ejército, sí lo es permanente. Aquí lo único, en el dictamen se habla de una adecuación a la ley orgánica, ¿sí? Hay una comandancia de la Fuerza Aérea, que tenga una comandancia del ejército. Son dos elementos de arma en la Secretaría de Defensa. Ese es el tema. Y hacer 2 comandancias generales, créale un Estado Mayor conjunto, en este caso. Si el día de mañana pasado, o yo no sé la historia, pero ustedes sí les saben la historia, porque siempre ha sido un civil en otros países y es un militar el secretario de la Defensa en este país, eso lo desconozco. Mañana no sé qué pueda pasar, pero hoy es lo único que está haciendo. ¿Por qué se aprovecha este elemento que no tiene nada más que organizar mejor las Fuerzas Armadas con una comandancia general que falta militarmente hablando, no civilmente, militarmente hablando, y crearle un Estado Mayor conjunto, que es lo correcto, que tenga la posibilidad de manejo militar de ambas fuerzas? Lo demás viene aquí a decirse que nosotros estamos militarizando el país o el presidente de este país. Yo rechazo esa versión, no hay forma. Yo recorro mi estado, cuando menos mi estado, y yo quisiera ver, no al ejército de Chile, que muchos de aquí le aplaudirían si saliera el ejército como en Chile, ¿sí? O como en Argentina, o como en otros lugares. Yo quisiera, porque me lo pide la gente, yo no sé si ustedes recorren, los que hablaron, pero mi estado recorro y quisieran ver Fuerzas Armadas de cualquier nivel para darle la seguridad que requieren los ciudadanos y que hoy no existe, o que es muy difícil porque todos, en el ámbito federal, estatal o municipal, hay fallas en este caso. Entonces, no metamos al ejército, a las Fuerzas Armadas en temas que no tienen que ver con ese dictamen. Véanlo en otro momento, sigan el discurso anti-Obrador, sigan el discurso anti-4T, sigan el discurso anti-ejército, todo lo que quieran, pero no en este tema que no tiene nada que ver con eso, mi querido Emilio y senador Damián, no tiene nada que ver con lo que están diciendo, nada más. Y como no creo mucho en coincidencias, me llama mucho la atención que ayer Aristegui Noticias publicara: la pacificación de AMLO es más letal que la guerra de Calderón. Imagínese usted. La letalidad del Ejército y la Guardia Nacional es más alta, 100%, y 28% a la registrada de forma correspondiente por castrenses y policías federales en tiempos de Felipe Calderón Hinojosa. No, pues al paso que vamos, van a querer que le ofrezcamos disculpas al comandante Borolas. Y yo pregunto, ¿se habrá investigado extensamente para determinar si las cifras en tiempos de Calderón estaban maquilladas o no? Yo siempre he tenido, fíjense, esa duda, y creo que es una duda válida.
si en aquellos sexenios de Peña Nieto, de Calderón, se maquillaban o no las cifras. Esta investigación, este reporte que presenta Aristegui Noticias por Marco Antonio López, Nayeli Valencia, Scarlett Lindero, Abraham Rubio y Juan Luis García, dice, entre otras cosas, porque le voy a presentar a Emilio Álvarez y Casa, que toma en cuenta seguramente estas investigaciones, dice: una solicitud de transparencia hecha para este reportaje revela que durante la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, 93 civiles han sido ejecutados a manos de la Guardia Nacional de julio de 2019 a junio de 2021, de acuerdo con información proporcionada por las coordinaciones estatales de esa institución, diseñadas para ejercer la autoridad policial en las entidades federativas. En la misma solicitud, una segunda unidad administrativa de la Guardia Nacional con atribuciones de llevar registros, la unidad de órganos especializados por competencia, contestó que han sido ejecutadas 16 personas a manos de integrantes de esta corporación entre julio de 2019 y junio de 2021. Esta última unidad alega en su respuesta que se trata de particulares que fueron abatidos en incidentes donde los elementos del nuevo cuerpo policial fueron agredidos. Desde el inicio de la presencia de la Guardia Nacional en las calles en el segundo semestre de 2019 hasta el fin del primer semestre de 2021, el índice de letalidad de sus elementos, una metodología que ayuda a conocer la gravedad del uso de la fuerza letal y que fue utilizada para este reportaje por los autores del mismo, se ubica en 3.5 civiles muertos por cada civil herido en estos enfrentamientos, de acuerdo con los datos de las coordinaciones estatales. Y cito: el índice de letalidad es uno de los indicadores de abuso utilizado para evaluar la existencia de patrones más o menos problemáticos en un conjunto de eventos. Su valor debe ser inferior a 1, indicando que hay más heridos que muertos, han dicho los investigadores Catalina Pérez Correa y Carlos Silva Forné, quienes también han elaborado estos indicadores. El índice de letalidad del nuevo cuerpo policial es 55.25% menor al registrado por la Policía Federal en el mismo periodo del expresidente Peña Nieto y 28.3% más que el registrado de la Policía Federal en el mismo periodo de Felipe Calderón, según el registro de las coordinaciones estatales de la Guardia Nacional. De esta forma, el actual índice de letalidad en México perpetrado por esta policía es superior al reportado en guerras como la de Vietnam. Por favor, no vayamos por ese camino, hombre. Emilio Álvarez y Casa comparando a López Obrador con Hitler y estos reporteros comparando el actual índice de letalidad en México perpetrado por la policía con guerras como la de Vietnam y el conflicto entre Israel y Líbano, según cifras recogidas en el monitor del uso de la fuerza letal en América Latina, un estudio comparativo de Brasil, Colombia, El Salvador, México y Venezuela publicado en 2019. De esta última cuenta, mueren 3.5 civiles por cada elemento de la Guardia Nacional en ese periodo. Esto es menor a los 6 civiles abatidos por cada policía federal en el mismo periodo de Peña Nieto, pero superior al registro de un civil abatido por cada policía en los mismos meses de Calderón y Hinojosa. Le digo, pues al paso que vamos, de acuerdo casi a este reporte que presenta Aristegui Noticias, que cada quien se haga responsable por lo que presenta, pues le vamos a tener que ofrecer disculpas a Felipe Calderón porque muchos vimos otras cosas sangrientas, aberrantes en el sexenio de Felipe Calderón. Pero al final ahí está y pues básicamente es lo que va a decir al Senado de la República Emilio Álvarez y Casa. Le digo, este personaje que suena más panista que los panistas. El senador Emilio Álvarez y Casa dice: la pacificación de Andrés Manuel López Obrador es más letal que la guerra de Calderón. ¿Qué es lo que le acabo de decir del reportaje de esta investigación que publica Aristegui Noticias? La pacificación de Andrés Manuel López Obrador es más letal que la guerra de Calderón. Vemos y escuchamos.